Pues seguimos con el siguiente caso. Cáncer, accesibilidad a terapias personalizadas. Bueno, un poco por resumir, así por iniciar, tenemos, como nos dicen aquí en el programa, tenemos muchas brechas estructurales, sobre todo en la conectividad de la información y en que esa información se comunique una con otra para evitar llegar tarde a las cosas, para que podamos actuar a tiempo y para que nuestro trabajo sea más eficiente, ¿no? Y bueno, de acuerdo con la encuesta que hemos hecho, preguntábamos cómo facilitar el acceso agregado a información significativa, no masiva, que incluya las solicitudes de pruebas, sus resultados, información. Y la primera de todas las respuestas ha sido la más elegida: normalización de resultados e informes. Y llevamos hablando de normalización toda la vida. Yo no sé si seguiremos hablando de ello por los siglos de los siglos, pero bueno, evidentemente sin normalización la brecha será, pues bueno, un cañón. Disponer de inmediato de información significativa, por supuesto, lo más pronto posible. A todos siempre hemos deseado tener alertas que nos digan cuándo están resultados y qué tipos son. Integrar solicitud de pruebas en los circuitos asistenciales y dejarnos de llevar papeles por todas partes. Y la catalogación y disponibilidad de recursos diagnósticos. Y por último, que bueno, con menos interés, compartir en la carpeta del paciente para obtener una segunda opinión. Esto es importante, aunque lo hayamos dejado ahí en el último lugar, yo creo que es importante. Y bueno, pues para hablarnos de esto están aquí, hoy me he ido de sitio, ¿qué tengo? A Francisco García Lombardía, director técnico de Salud Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y David Álvarez López, director de Salud Digital de Siemens, que nos van a contar su proyecto. Tienes aquí. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Estimados compañeros y compañeras, bueno, pues, a ver, la idea de esto que nos insistió mucho Jesús Galván era que hiciéramos participativo, es decir, que pusiéramos un poco la idea, los antecedentes de por qué habíamos enfocado el proyecto de lo que llamamos la Estación Oncológica Única de la Comunidad, después de los antecedentes que habíamos planteado y luego un poco en base a lo que digamos, este proyecto conjunto que se está realizando, se ha planteado así, ver con los aspectos que habéis votado, pues de alguna manera cómo encajaban e intentar establecer un poco de debate. ¿De acuerdo? Espera, voy a ver si puedo pasar yo desde aquí. Supongo que sí, ¿no? ¿O no? Bueno, esta es la pregunta, pero voy a ver si la siguiente. A ver, bueno, vamos a ver. Como os comentaba, antes María Ángeles hacía mención al que ha votado más gente, que es el tema de la normalización. Y es verdad, esto es un tema muy manido, ¿verdad? Muy manido porque al final es muy difícil normalizar las cosas, no porque haya falta de conocimiento, sino porque tenemos dos aspectos. El primero es la transición del cambio, que todos la sufrimos, que es difícil. Y luego tenemos otros dos, que es la parte del legacy y de la interoperabilidad de los sistemas, que tiene tanta afectación que cada vez que tocamos algo, muchas veces dices, cualquiera toca esto, ¿no? Dices, voy a tocar, voy a normalizar y me voy a encontrar que la mitad de los sistemas no van a ser capaces de leer, de interpretar. Y eso es lo que al final tiene un sobrecoste. Tenemos que duplicar varias, digamos, interfaces, tenemos que plantear las cosas de otra manera y muchas veces, no me gustaría decir el término pereza, realmente no es pereza, pero tenemos presupuestos ajustados, tenemos plazos muy reducidos y la mayoría de las veces no podemos acometerlos, ¿no? Pero como hemos intentado, ahora lo veréis en el caso, esta parte que a nosotros también pues, nos es muy importante, pues intentando mitigar el mapeo de toda la parte de codificación,
a través de herramientas que nos facilitan pues, la inteligencia artificial, como es el caso de análisis del lenguaje natural, y otros que permiten hacer una asignación dinámica y, por tanto, facilitar el hecho de que los sistemas funcionen de forma encapsulada, de manera que no tengamos que necesariamente remapear absolutamente todos los históricos, ¿no? Es verdad que eso hoy por hoy es consecutible, pero no es fácil, ¿eh? Os lo vamos a comentar. Bueno, yo no sé esto. Había una estadística inicial que le di al botón y no me hace caso. Son como algunos de mis colaboradores ahora. Bueno, ¿cómo se inicia todo esto? Pues esto se inicia porque cuando empezamos a ver todos los aspectos en los que trabajan todos nuestros profesores en un ámbito tan particular y tan delicado como es el tratamiento oncológico, pues nos dimos cuenta de 4 indicadores que eran bastante representativos y es lo que nos animó de alguna manera a abordar este proyecto, ¿no? Lo primero es que, como veis ahí, el 54% de los oncólogos reportan dificultades para hacer los datos e integrar múltiples fuentes. Es decir, ¿esto por qué es? Porque ellos tienen normalmente una estación clínica, trabajan con la estación clínica con el GIS tradicional y nosotros los personalizamos de manera que tienen sus propias vistas, tienen sus propios reports, tienen hasta incluso menús, tienen preferencias, la barra, muchas facilities que les permiten, lógicamente, acceder, pero no de una forma cómoda. ¿Por qué? Porque no les falta un factor de inteligencia que les acompañe en esa parte histórica. Es decir, tienen que identificar el episodio, muchas veces tienen que identificar las peticiones que están en el episodio y no siempre está muy claro. Claro, no podemos modificar dinámicamente los sistemas para que se personalicen hasta ese nivel. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que diseñar otro concepto distinto al que supone solamente el disponer de las vistas o la configuración de los GISes. ¿Y para ello qué hacemos? El concepto que estamos utilizando también, lo que llamamos CEUS, que es el visor universal, que es construir la información según se requiere. ¿De acuerdo? No solamente en el modelo de historia clínica, sino, como veréis, tiene la facilidad de que también incorporamos las pruebas, pero las incorporamos de una manera inteligente. El oncólogo no tiene que bastear ni bucear para conseguir esa información, ¿eh? Es decir, si yo estoy tratando 2 casos oncológicos, y uno es una neoplasia, por ejemplo, y el otro pues es un tumor que está, pues el hombre está hecho un asco, pero bueno, en 2 casos de estos, pues él le va a distinguir lo que está viendo, no le va a mezclar las pruebas, cosa que actualmente hoy tiene que seleccionar esa información, lo que puede dar lugar incluso a algún tipo de error, ¿no? Luego, solamente el 60% de estas presentaciones que damos al oncólogo le es útil. Es decir, muchas veces está viendo los episodios, está viendo las pruebas que tiene en todo el sistema, tiene una aglomeración de datos, pero no es capaz de discernir, los tiene que mentalmente ordenar. Y vamos a una cosa que a mí me da mucha rabia, pero que una vez, en una discusión que tuve con un facultativo, me lo enseñó, y es que muchos tienen una libreta o tienen ahí un papel, buscan, apuntan y hacen cosas como decir desde la línea 15 a la línea tal, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque realmente en las vistas, por mucho que queramos hacer filtros, hay cosas en las que, por mucha combinatoria, no van a lograr poder descifrarlos, con lo cual nos vuelve a llevar a que no es una herramienta completamente suficiente en la generalidad del GIS. Luego, los oncólogos, el 27% del tiempo están con el paciente, el 39% buscando información. Pues, lamentablemente, muchas veces es así. Para los comités de tumores, ¿qué hacen? Pues nos piden lo típico, pasarán muchos informáticos de hospital, dicen, oye, a ver si me haces un script con esto, esto y esto otro. Y lo llevan. Claro, ese tipo de casos en los que además las correlaciones son importantes para temas de diagnóstico, pues bueno, evidentemente dificultan. ¿Por qué? Pues porque, como luego comentará mi compañero David, a la hora de tomar decisiones diagnósticas, muchas veces se hacen con bastante retardo. Es decir, entre la celebración del comité, entre que se manda una prueba complementaria para discernir y demás, a veces cuestión de semanas pueden provocar que haya un empeoramiento tácito de un proceso oncológico. Y luego, solo el 40% de los informes de patología incluye información completa de biomarcadores. Efectivamente, muchas veces no está pensado todos los laboratorios y las infraestructuras como para poder facilitar toda la información. Entonces hay que enriquecerla. Y además hay que incorporar, como veréis en el caso nuestro, pues también ya el microscopio virtual, es decir, una anatomía patológica completamente digital y que esté soportada por inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora si quieres, a ver cómo se pasa esto, a ver.
No me hace caso. Ahora. Gracias, Paco, y gracias a los asistentes por participar en este plenario que hemos preparado Paco y yo. Y bueno, siguiendo un poco con la argumentación que está esgrimiendo Paco en relación a la justificación del por qué hemos abordado pues, el proyecto que nos tiene en Liza, pues otras de las cuestiones que estos desafíos que expuso Paco nos traen a nuestra mesa es efectivamente pues, que toda digamos, espacio de mejora pues, se traslada también a unas oportunidades, ¿no? Es decir, y esas son las cuestiones que hemos querido poner en este otro slide, ¿no? Y en primer lugar, por resaltar en la parte de la izquierda pues, el acceso y la estandarización, ¿no? Y una de las cuestiones que nos llamó mucho la atención es ese 20% de diferencia, ¿no? Que le llamamos, en este caso, el positive rate, ¿no? o el ratio de positividad, que significa que hay, en función del hospital donde se haya realizado las pruebas y en función de los oncólogos, del equipo humano y del equipo, digamos, técnico que cuente, pues que las diferencias entre un positivo de positividad, vamos, entre un hospital y otro pueden variar hasta un 20%. Es decir, puede ser que yo caiga como decía, en un hospital por mi código postal X, que no me detecten una anomalía, ¿no? o una lesión, y que luego en esas mismas circunstancias en otro hospital pues sea un positivo, ¿no? Y esto se detecta, como decía, hasta en un 20% de las situaciones. Lo cual, pues, lógicamente, pues implica nos llama a que pongamos ahí el foco, porque es una cuestión, pues, lógicamente, en este tipo de patologías es fundamental. ¿Vale? Luego, otro parámetro que nos llama poderosamente la atención cuando vamos a analizar este tipo de cuestiones también es el turnaround time. Turnaround time, pues igualmente es el tiempo que pasa entre que un paciente es diagnosticado con positivo en una lesión y el momento en que este paciente se le da un tratamiento. Pues lógicamente, otra vez, no es lo mismo este tiempo, si disponemos de toda la información al alcance de la mano, de todos los diagnósticos, de todas las pruebas, etcétera, etcétera, que si al final, como nos contaba Paco antes, pues perdemos mucho tiempo en localizarlos y elaborar un diagnóstico apropiado. Y luego la cuestión de la equidad, ¿no? en el acceso a las oportunidades terapéuticas. Pues igualmente, esta problemática, estos desafíos que nos explicaba antes Paco, pues también nos ponen en esta tesitura de que no es lo mismo en un sitio que en otro, en una comunidad que en la otra, y esto pues también debe ser un motor de cambio. ¿Vale? Por otro lado, y si nos ceñimos también a los RWEs y RWD, que son los Real World Evidence y Data, lo que nos transmiten es que el acceso a las, digamos, terapias innovadoras no es lo mismo si tenemos los datos agregados y contamos con información más, digamos, de última generación o diagnósticos avanzados, como pueden ser los biomarcadores o estudios de genética, que si no los tenemos. Es decir, y si esto además lo tenemos integrados con sistemas ya, bueno, donde nos propongan algunos ensayos clínicos para determinadas circunstancias de algunos pacientes, pues lógicamente amplían, ¿no?, las expectativas de supervivencia en estos casos, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes pues viene derivada también del descubrimiento de nuevas aplicaciones para terapias existentes, es decir, el disponer otra vez de información, de datos que podamos gestionar y procesar en un único lugar y en el punto de acceso, digamos, del paciente a la consulta, pues también van a determinar cuáles son estas terapias que en algunos casos funcionaban y en otros no funcionan, ¿no? Es decir, hay una serie de casuística que toda esta cuestión
que nos encontrábamos antes de dispersión de datos, de no disponibilidad de ciertos informes, no automatización de los mismos, pues porque no disponemos de herramientas apropiadas para procesarlo, que hoy por hoy son fundamentales, como pueden ser el NLP, ¿no?, el Natural Language Processing o la inteligencia artificial, pues hacen que esa información simplemente no esté presente. Y volvemos otra vez al tema de los biomarcadores y a casos que todos probablemente, los que estén más familiarizados con un informe de un patólogo, pues conocen. Es decir, el informe que hace un patólogo al final no es el definitivo, sino que tiene que esperar en muchos casos a biología molecular y en otros muchos casos al departamento de genómica, pues para introducir y completar ese informe. Todo eso, si al final no lo apoyamos en unas herramientas que hoy por hoy están al alcance de la mano, pues no nos van a permitir, como decíamos antes, establecer unos diagnósticos y una terapia apropiada para este paciente. ¿Vale? Y aquí, bueno, de alguna manera proponemos, Paco, si querías tú comentar esta slide, pues una propuesta de solución, ¿no?, que es la que nos hemos planteado. Sí. Bueno, vamos a comentaros un poco cómo hemos pensado técnicamente el proyecto, y la idea es, pues bueno, lo que comentamos, que luego en estos aspectos pues la gente opine y bueno, pues pueda enriquecernos también con ideas. Lo que se intentó fue organizar y aglutinar todas las piezas de un pequeño puzzle. Es decir, queremos aprovechar las nuevas tecnologías, como lo que os comentaba antes, tanto para ayudar a la normalización como para la ayuda de preparación de las imágenes con inteligencia artificial. Pero sobre todo lo que lo que llamamos la estación oncológica única es realmente un tapiz que lo que hace es que ordena la información clínica del paciente, del caso oncológico, y lo ordena desde todos los puntos todas las fuentes de información de los sistemas en los que está referenciado. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de varias maneras. La primera es que esa estación tiene una parte particular en la que atrae toda la información que existe de nuestros sistemas hospitalarios y además de primaria, a través del mismo sistema que antes habéis estado en la reunión anterior. Nosotros apostamos hace ya años por FHIR y todo lo que estamos haciendo ahora mismo dialoga en FHIR, y tenemos un censo, un catálogo de elementos FHIR al cual recurrimos e intercambiamos la información. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos maneras: de forma nativa accediendo a los sistemas, y la otra es que estamos alimentando el Data Lake también con toda la información. La empezamos a duplicar porque ahora de forma transitoria, evidentemente, tenemos 34 instancias de hospitales distintas, una de planteación primaria, perdón, y es necesario muchas veces recurrir a la información al vuelo y construirla, y tener tantos sistemas simultáneamente pues dificulta los tiempos transaccionales. ¿Cómo lo resolvemos? Pues estamos alimentando esa misma información en el Data Lake. Claro, información que está más reciente en el GIS la cogemos de ahí, y la que está en igual el timestamp, lo que hacemos es que la sacamos todo del Data Lake. Y toda la información relacionada, que está vinculada más por el linaje indirecto, cogemos y la arrastramos y nos la traemos. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Pues es manifiesta, que la información no es plana, la construimos conforme necesitemos. Si necesitamos que por un tipo de un caso de oncología X, no tiene por qué ser igual las vistas o como se le represente. Si yo estoy, por ejemplo, pues no sé, viendo un tema de un cáncer en piel a lo que puede suponer un cáncer de colon. Es distinto. Se personaliza a ese nivel. Pues de ahí lo que llamamos la medicina completamente personalizada, porque te la permite construirla. Entonces, ahora hay una parte en la que la estación, no sé si en la siguiente se puede... No, el siguiente es la arquitectura. Es que no quisimos... lo que hace es que está maquetado de manera que la información clínica la tiene el médico, se desplaza por frames distintos, es decir, él puede elegir y elegir en ese momento cuál quiere agrandar y moverse, y luego simultáneamente tiene las imágenes tanto de radiología, de imagen diagnóstica, porque si tiene TAC, si tiene cualquier todo, y todo lo que serán imágenes de anatomía patológica. Y lo tiene simultáneamente, y él puede elegir agrandar, bajar o simultanear y correlacionar. Es decir, le va a permitir en una opción decir, quiero ver la secuencia
de todas las pruebas de biopsias que hemos hecho, o puedo ver cómo ha evolucionado en un TAC, por ejemplo, pues en este caso una neoplasia o lo que sea precedente, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene eso? Es manifiesta. No tiene que andar buscando ni seleccionando, lo tiene todo simultáneamente, con lo cual se centra en el caso. Y luego hay una parte importante, es que todo esto se lo orquesta la inteligencia artificial. Igual que hemos hecho con el tema de la inteligencia para toras en un hospital, que le ordena la lista de trabajo por riesgo de malignidad a nuestros radiólogos, pues esto hace algo parecido. Enseguida, si ve que ha habido una alteración, tanto en el resultado de la imagen por biopsia, como en alguna imagen de alguna de las pruebas, o ha subido en la analítica, que también es simultánea, algún indicador que no debe, automáticamente le crea la alerta y lo prioriza. Lo prioriza. Hay una tabla interna en la cual que estamos definiendo que son los casos para que además tengan un peso, es decir, por riesgo de órgano, por riesgo de lo que pueda ser, y grado de intervencionismo, directamente irá contra esa tabla y le facilitará y pondrá en un orden para que el facultativo, en este caso, pueda hacer un diagnóstico más preciso. Y bueno, esto es un ejemplo de la arquitectura. Como veis, nosotros ya estamos codificando todo en SNOMED, No tenemos, es decir, lo que os decía antes, estamos empezando a crear los catálogos, estamos empezando a utilizar el servidor de terminologías, porque si los que estuvisteis ayer visteis cómo hicimos nuestro data lake, pues era el avión en marcha, pues bueno, ahora, aunque no esté muy elegante, estamos adoptando la terminología y normalizando y creando el linaje de los datos, muchas cosas que deberíamos haber hecho al principio, pero ya sabemos que los que trabajamos en sanidad, que a veces la prontitud es necesaria. Y entonces, pues bueno, esto pasa algo parecido. Este proyecto ya sale con codificación inteligente y todo, como veis, está hecho basado en H7. Y, lo más importante, ¿veis la parte de abajo? El concepto. Es un anillo. Es decir, la estación no solo es un visor, digamos, inteligente, sino que además tiene la ventaja de que crea un anillo que permite correlacionar a todos los grupos oncológicos que tengan acceso a información clínica de otros casos y acceder a las imágenes con el mismo visor si se les da autorización. ¿Por qué? Pues porque las muestras con las que trabajan ahora y muchas veces están limitados los propios comités, esto les permite compartir información y, lógicamente, hacer una base de datos mucho más grande. Y la parte que veis de la parte de arriba, donde está la parte de transaccionalidad, ahí es donde, desde la alimentación que hay desde los distintos centros, es donde también toda esta información va directamente al data lake. En la segunda fase intentaremos que los datos ómicos también puedan formar parte de esto. Todavía estamos un poco lejos, lo tenemos que reconocer, pero bueno, ya a través de la normalización que se hizo en el Centro de Análisis Genómico, ahora estamos empezando a tipificar los datos y se llega al siguiente paso para afinar ya el aspecto genético en el tema de diagnóstico. Gracias, Paco. Bueno, la cuestión de la seguridad, ¿no?, es una cuestión clave, además, en este tipo de arquitecturas, porque estamos poniendo en valor toda la información que hay en cada uno de los hospitales, ¿no?, porque al final lo que pretendemos es que sea una plataforma con una herramienta transversal en todo el SERMAS y lógicamente conlleva algunas preguntas, ¿no?, acerca de la propiedad de la información, lógicamente es del paciente y del SERMAS como custodio, pero que pone, digamos, de manifiesto que hay circunstancias y desafíos, pues, que tenemos que abordar, ¿no? Y en ese aspecto, pues, la plataforma, pues, hemos determinado que ha de cumplir una serie de requisitos, ¿no?, para que, en este caso, la Oficina Técnica de la OSI, ¿no?, Oficina de Seguridad de la Información, pues le dé el visto bueno, que no es fácil en estos casos, como muchos habéis constatado. Vale, y llegados a este punto, a mí lo que me gustaría plantear es, un poco siguiendo las instrucciones de la metodología que se nos trasladó, pues hay una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no?, de esas preguntas, más que de esa pregunta, de esa priorización que pusimos en la web,
¿no?, que hubiera salido, que ya lo comentó antes, María Ángel, el tema de la compartición de la información del paciente en la carpeta paciente, en su carpeta, ¿no?, en su carpeta de paciente, ¿no? En muchos casos pensemos que la información con la que un paciente cuenta sobre su patología pues le va a permitir, pues, oye, estamos en un servicio, ¿no?, en una acción donde la privada tiene un gran peso en muchos casos. Entonces, esta segunda opinión, pues en muchos casos para un paciente que se encuentra en esta situación es fundamental. Además de que pueda ser incluso útil trabajando entre hospitales públicos, pues porque el paciente pues vaya de una comunidad a otra. Y como todos sabemos, pues hoy por hoy pues la compartición de información entre comunidades pues todavía tiene su campo de mejora. Entonces, dicho esto, sí que me gustaría plantearte, Paco, la pregunta de por qué crees tú que han puesto esta acción tan importante, ¿no?, o tan llamativa en último lugar. Es decir, ¿por qué está la compartición de los datos con el propio paciente cuando todos hablamos de que la responsabilidad del paciente dentro de su patología y de su tratamiento es tan importante? ¿Por qué está en último lugar? Esta pregunta no está para el guión. Vale, perfecto. A ver, yo particularmente, fíjate que estamos apostando nosotros a través de la tarjeta sanitaria en informar de todo lo que podemos a nuestros pacientes. Es verdad que además yo creo que tengo el concepto de que somos simplemente custodios de su información y ellos deben de tenerla. Pero es verdad que cada vez que se trata el tema del cáncer, en todos los foros en los que estamos trabajando, parece que, no sé si es una sensación como de temor, una sensación de miedo, parece que es la enfermedad que más miedo da y que tratar esa información pues puede a veces ser delicada. Es cierto que en la parte de la estación, aquí sí se mueven también las notas subjetivas, las notas de observación, y esa es una información que aislarla y securizarla pues tiene dificultades. Nos ha pasado en muchos sitios que tenemos que filtrar en algunos episodios determinados actos clínicos y no es una tarea fácil porque normalmente son criterios tan variables que es difícil de hacer. ¿Qué ocurre? Pues que toda la información e interpretación que queda en una nota, si la interpreta un oncólogo o un facultativo profesional, puede ser no alarmante, pero si en un paciente ve que ha habido una evolución negativa, aunque no sea significativa ni sea preocupante, se atemoriza. Yo, por ejemplo, mi madre la trataron en el Hospital Infanta Leonor y tenía un problema, 90 años, y ella no sabe el problema que tiene. Y curiosamente no ha avanzado, pero es un problema que si le digo lo que tiene, pues entonces igual hasta avanza. Entonces yo creo que hay veces que la información es mejor restringirla. Yo creo que en este caso yo creo que ha sido más ese factor de lo que engloba la parte de la enfermedad del cáncer, a lo mejor lo que ha podido ser. O por lo menos a mí sí me condicionaría que necesitan un tratamiento es como los niños, ¿no? También el tratamiento de los niños es una cosa muy, muy particular, ¿no? Una cuestión de madurez. Gracias. No sé si entre el público tenemos alguna cuestión al respecto del motivo, si priorizaríamos de otra manera particularmente esta acción, ¿no? Y a la hora de bueno, en un proyecto de estas características, tomarla como un elemento prioritario o no. Quería hacer una pregunta, pero concreta de la diapositiva esta. El certificado de producto sanitario que tiene
¿incluye los algoritmos de inteligencia artificial que tiene implementado para de ayuda? Porque al fin y al cabo ese algoritmo es de riesgo, en el sentido que es el que está dirigiendo la decisión que va a adoptar el oncólogo a la hora del tratamiento y demás. No sé cómo, hasta que entiendo que lo que son dispositivos, a lo mejor sí tiene habitual, que además Siemens tiene mucha experiencia en eso, pero eso sí me llama la atención. Si te he entendido bien la pregunta, es si la inclusión de elementos de inteligencia artificial, y añado que pueden estar trabajando en muchos casos en la nube, ¿no? Y enviando toda esa información desde entornos no seguros, genera un problema. No, pero me refiero a que afecta a la seguridad del paciente, en el sentido de que si de alguna manera tiene el certificado ese, alcanza también a que se han testado como producto sanitario esos algoritmos. En este caso, lógicamente, la utilización de este tipo de algoritmos, que pueden ser algoritmos que se han valorado desde imagen a algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hagan era buscar palabras clave en informes que actualmente no están integrados, para integrarlos dentro de ese escritorio, digamos, único, pues estamos apuntando siempre a algoritmos que tengan su marcado CE, o sea, que tengan un proceso de certificación que dicho marcado garantiza, ¿no? Entonces, vamos, que lo tenéis, que está incluido. Claro, por supuesto, sí. Vale. Toda la parte de imagen, los algoritmos... Perdona. Fíjate que lo utilizamos para ayuda, para maquetación y tal. Nunca hace diagnóstico. Es decir, nosotros, date cuenta de una cosa, es como comentaba antes. Todo el mundo de forma cosmética nos metemos en la inteligencia artificial, pero a la hora de la verdad hemos probado en 2 hospitales el mismo algoritmo y no se comporta igual con la muestra. O sea, una cosa tan sencilla como que se supone que todo lo que en 2 modelos distintos, todo funciona, pues no es exactamente igual, hay variaciones. Por eso no nos atrevemos a que hagan un diagnóstico firme. Les ayudamos en la lista con riesgo de malignidad. Es verdad que con eso conseguimos tasas superiores al 96%. Pero hay otras, no sé si está por aquí mi compañero, bueno, el de la UCB, pero hay otras que hemos bajado a un 68%, pues eso no lo puedes poner, evidentemente. Ni como guía ni como nada. Y la generativa pues nos pasa igual, estamos ahora mismo haciendo guiños para meter la generativa para que ayude a la redacción de informes, pero, hostia, hay que tener cuidado, porque como te descuides, ¿entiendes? Con las enfermedades nos va a pasar igual, estamos con el ChatGPT 4, pero ¿qué hace? Sobre una base como Orphanet, una cosa muy concreta, tal. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros, de hecho, cuando hicimos el hub en Artemisa, es un hub que permite hablar a través de Fire, permite que puedas coger el algoritmo independientemente de la plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un algoritmo cojonudo para toras, otro para neuro, otro para lo que sea, y resulta que está en distintas plataformas y estás prisionero. Entonces nos inventamos eso que nos permite integrar la información, tenemos algunos censados, digamos que toda la parte, luego pasándolo a Python somos capaces de reproducir y censarlos, pero sinceramente hemos hecho muchos filtreos, pero esto es como cuando le das al Tinder a avanzar y coger a todas, por si alguna pilla. Pero nada más, es decir, a la hora de la verdad hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque son personas y efectivamente... Esto es como todo, eso es como la medicación, la tiene que validar una enfermera cuando la da, pero ¿y si no la valida? Entonces hay que saber en lo que entramos. Es un tema delicado, muy delicado el de inteligencia. Entonces, aunque tenga certificados, aunque tenga todo lo que tenga, pero hay que tener mucho cuidado porque además no olvidemos que ellos hacen lo que le decimos. La muestra, el ritmo de aprendizaje, todo lo que va por detrás, lo decimos nosotros. Ayer Alexa que habló, Lex, la parte de Lex cuando me hablaba y ya tenía preprogramado a las frases lo que tenía que decir. Había circunscrito el campo, pero tú imagínate para circunscribir todo. Es muy difícil, es muy verdaderamente difícil. Creo que... Hombre, el Pablito.
Gracias. Esta mañana en el taller 6 de datos de medicina de precisión y genómica comentábamos que uno de los retos en cuanto a datos ómicos es que todavía los tenemos en silos, ¿no? Y tampoco hay una estandarización. Entonces, ¿cómo se puede abordar o cómo tenemos pensado abordar ese tipo de proyectos, ¿no? Así como si la parte radiológica está muy avanzada, en Madrid hay un año radiológico muy potente, ¿no? Pero ¿cómo se puede avanzar en este proyecto en paralelo, haciendo...? Lo que hemos comentado de incorporar, es que son dos cosas. Una es los datos ómicos, que yo antes me he referido a ellos, porque lo que te permite es establecer las matrices para toda la parte del módulo de aprendizaje y la muestra, pero claro, realmente los datos genéticos deben de tener otro tipo de fin, no solamente el de enriquecer la muestra, pero sinceramente todavía estamos muy lejos de eso. O sea, nosotros los datos ómicos es porque tenemos toda la información que llevamos reclutando de todos los hospitales, que tienen los secuenciadores, que tienen los mis puestos, toda esta cosa, y hemos enriquecido una base muy grande. Empezó como un proyecto tecnológico y al final, pues mi compañero lo ha convertido ya, Ángel Luis, lo ha convertido, digamos, en un centro de verdad, en el que queremos hacer un portfolio de servicios, en el que queremos además que sea participativo en los centros, no solamente con un alojamiento, digamos, estático, ¿no? Y en esa evolución estamos ya concibiendo y estamos preparando datos que nos van a permitir volcar y crear los datos ómicos en el Data Lake. Pero desde el exoma hasta los patrones que se tienen, todo eso es muy complicado. Nosotros todavía yo creo que estamos muy lejos con plena sinceridad como para poderlo incorporar aquí. Solamente en la parte de la muestra, en lo otro es muy difícil. Yo si me permites, Paco, vamos, absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Sí que es cierto que a día de hoy hay ciertos datos que vienen, bueno, más vinculados a los biomarcadores, ¿no? que todavía no están integrados dentro de, vamos, que están en un silo, ¿no? y que con un comité de tumores o incluso un oncólogo a la hora de valorar pues la condición concreta en ese momento y de ese paciente y establecer, bueno, junto con el comité que toque pues una terapia, el disponer de ellos en un tiempo X, lo más corto posible, es muy importante, ¿no? Y sabemos que muchas veces el traer eso a la mesa del oncólogo pues no es tan fácil, ¿no? Aunque sepamos que está hecho. Entonces, aquí es donde en esta cuestión en particular sí que a través del procesamiento del lenguaje natural somos capaces de leer esos PDFs en muchos casos que salen de esos dispositivos, ¿no? Y ir buscando una serie de palabras, ¿no? Y vincularlos y normalizarlos, ¿no? Para poder incluirlos luego en ese escritorio y que se puedan utilizar para tomar esas decisiones terapéuticas, ¿no? Es fundamental, porque pensemos que para una lesión concreta que le hemos puesto nombre, apellido 1, si no tenemos el apellido 2, la terapia que se puede aplicar varía enormemente, ¿no? Y sobre todo luego si la podemos comparar a nivel de cohortes, pues es fundamental disponer de esto. Entonces, aquí sí que, y enganchándola con la pregunta que nos hacías antes, que es importante tener porcentajes de acierto, ¿no? A la hora de localizar estos términos cercanos al 100%. No nos podemos permitir errores en este sentido, ¿no? Y bueno, y algunas pruebas que hemos hecho, bueno, pues sí que denotan que al procesar estos informes, pues estamos en el 99,9, 99,8. La perfección es imposible, pero sí que tenemos unos porcentajes muy elevados. Bueno, solo por no dejar a David con la duda sobre la respuesta a las preguntas y la última alternativa. Realmente desde nuestro hospital, que es el Hospital Infanta Leonor de Vallecas, yo sí podría decir que cada día más los pacientes solicitan que toda la información esté disponible en su carpeta de salud. O sea, recibimos muchísimas solicitudes a través de atención al paciente
donde cada vez más el paciente lo que quiere es que esté toda su información. Pero también coincido con Paco con que hay que manejarlo con muchísima cautela, porque, por ejemplo, un informe de alta de un paciente, bien sea de radiología o bien sea un informe de una prueba de anatomía patológica, nosotros que estamos trabajando también ahora con la patología digital, está aquí uno de tus compañeros, habría que diferenciar cuál es el tipo de información que se le puede subir al paciente a su carpeta de salud, que sea para uso particular, al tipo de información que se le podría dar a otro, por ejemplo, a otro facultativo o a otro especialista para que pueda intervenir como una segunda opinión, porque ese primer impacto de recibir una información que quizás yo como paciente no sabría manejar puede ser delicado. Pero sí te puedo asegurar que cada vez más, o sea, el paciente desea que toda su información, imágenes, pruebas radiológicas, informes de anatomía patológica, pruebas de laboratorio, toda la información está en su carpeta de salud y nosotros particularmente estamos trabajando en ello, en tratar de eliminar en la medida de lo posible o incorporar las notas clínicas en los informes para que los informes a través del sistema integrado ORUS y carpetas suban a la carpeta del paciente, porque es un reclamo cada vez mayor. Por lo menos es la impresión que nosotros tenemos. Se me ocurre que, vamos, así sobre la marcha, que quizás, y recordando algún ejemplo de algún caso de otros compañeros en otros países, se pueda abordar esa casuística con un control tutelado, ¿no? Sí. Es decir, hay muchos casos, comentaba Paco el ejemplo de su madre, pues en el que es un paciente en esas circunstancias, tú te haces cargo de realmente tutelas y bloqueas lo que puede ver y lo que no. Yo creo que existen ya alternativas para tener esos casos, pero bueno, en mi opinión, el acceso a la información debe prevalecer en todos los casos, bueno, teniendo cuidado con estos casos concretos, porque además el paciente pues, le da tranquilidad, ¿no? Y el contar con toda la información y saber que se ha tomado una decisión basada en toda la información disponible, en toda la información integrada y que esa terapia que se le ha prescrito pues, es la mejor posible y además dicho por un oncólogo apoyado en herramientas que actualmente existen, yo creo que es tranquilizador, ¿no? Sí. O sea, aquí hay probablemente mucha controversia en cómo planteemos esta cuestión, pero bueno, yo creo que el disponer de información como norma general debe ser algo siempre a tener en cuenta. Coincido contigo, el paciente debe ser el dueño de su información clínica y debe tenerla disponible y accesible. Bueno, pues estamos ya... En tiempo. Nos quedan 20 segundos. Bueno, quizás para alguna pregunta última. Pues no sé, ¿hay más preguntas? No. Yo creo que... Muchas gracias. Yo creo que nos ha sido muy interesante y muy enriquecedor y sobre la discusión de la disponibilidad de la historia clínica del paciente podríamos estar horas y horas. Yo os voy a dar mi opinión. También creo que pecamos de paternalismo en ese sentido y muchas veces pues intentamos proteger al paciente de ese impacto, de ese momento y bueno, los propietarios de la información son ellos. Nosotros gestionamos eso. Así que nada, muchísimas gracias y nada, ya solo nos queda el último caso, así que aguantar otro poquito.